Bueno, es un honor para mí presentar este panel. A medida que van pasando los expositores, la vara va subiendo, cada vez hay que levantar el nivel, Juan Pablo, y ahora tenés a la gente con hambre, es el mediodía. Así que, pero lo bueno es que yo he tenido a Juan Pablo de profesor, especialmente nos contó él hace muchos años ya sobre la política fiscal y ha tenido una trayectoria en la cual ha analizado la política fiscal monetaria, no en Argentina y no en Estados Unidos, donde vive acá, sino en toda la región, y tiene una amplitud de conocimientos sobre las experiencias de largo plazo en este tema que me pareció que nos va a ayudar mucho. Y obviamente viene con el conocimiento de ser un argentino economista que ha visto también en mucho detalle nuestra historia. Así que Juan Pablo, muchas gracias. Una visión de historiador para ayudarnos a no cometer los errores que ya hemos cometido en la historia nuestra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer estar acá, este lugar tan espectacular. Nunca estuve, obviamente, en un lugar así, con una pantalla de este tamaño. Desde aquí todo arranca abajo. Entonces, el subtítulo que le puse a esto es La tragedia argentina. Puse un final abierto después para que nos cerremos y nos vayamos todos. Y obviamente todo lo que digo representa mis opiniones, no las del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis ni del sistema de la Reserva Federal. Y como el tema es reflexiones de la academia, voy a tratar de reproducir un poco el esquema que hizo Iván, que es decir, voy a tratar de simplificar y poner muy pocas cosas juntas. Con esas pocas cosas juntas tratar de contarles una historia. Y entonces ahí hacia dónde voy. Pero como es de la visión de la academia, tengo que empezar sobre el origen de la teoría sobre la dominancia fiscal, que está básicamente en este paper que escribieron Tom Sargent y Neil Wallace, en el Quarterly Review del Minneapolis Fed. Y busqué una foto de los dos en internet, no encontré. Pero entonces encontré esta, donde además de Tom, que es el segundo desde la izquierda, y Neil, que es el último, el de la derecha, están Ed Prescott y Chris Sims, que son otros grandes economistas que construyeron el Departamento de Economía y particularmente la relación entre el Departamento de Economía de la Universidad de Minnesota y el Departamento de Investigación del Fed de Minneapolis. Todo nació ahí. Lo que voy a hacer yo es construir sobre ellos. Lo que voy a presentar que es propio está en conjunto con Paco Buera, con el cual escribimos, usando ese marco conceptual, una historia monetaria y fiscal de la Argentina. Después con mi colega Tim Quijo extendimos eso a 11 países de América Latina, los 10 países más grandes de América del Sur, o sea, la CONMEBOL más México. Y después de hacer eso, lo que voy a hacer es usar ideas, de nuevo, pensando como Iván empujaba ayer, un modelo muy simple, que no es mío, lo saqué de este paper de Lucas del 2009, al cual yo no lo voy a hacer a él responsable por lo que yo voy a decir, porque yo le voy a agregar un par de cosas, un par de supuestos adicionales para poder hacerlo operativo en esta historia que les quiero contar. Y en esta historia que les quiero contar, para los extranjeros por ahí se confunde con terapia de grupo, va a haber la utilización de esta historia para pensar el futuro. Y cuando lo piense el futuro, voy a hacer algo parecido a lo que hizo ayer Ricardo Arriazu, pero con un contexto más simplificado y con una visión mucho más de largo plazo. Tengo 60 y pico de años, pienso mi vida en cuartos, 20 años cada cuarto, estoy pensando en el cuarto que me queda por vivir. Y eventualmente en los 20 años que les toca vivir a muchos de ustedes. ¿Ok? Ahí es hacia donde voy. Quiero empezar con este discurso del ministro de Economía, hecho en junio. Lo voy a leer. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública.
Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de 10 años, el 10 puede sorprender ahí. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula, hay que pasar el invierno. Esto es de junio ¿de qué año? Bueno, bien, nuestro punto de partida es muy bajo, ok. Es difícil que se puedan pagar a tiempo los sueldos de la administración pública, quiere decir que esta crisis tiene un origen fiscal, el Estado está quebrado, no puede pagar los salarios. Hay que pasar el invierno, y eso es lo que, si ustedes los jóvenes escucharon que los mayores hicieron ja, es porque este es de un discurso de junio del 59, es el discurso que hizo Alzogaray, y que publicó La Nación en ese momento. Pero huele, salvo porque estamos mal desde hace 10 años, que sonaba optimista, huele muy, muy moderno este discurso. Y tuvimos que preparar esto con anticipación para que los traductores puedan leerlo. O sea, que yo mandé mi primera versión el fin de la semana pasado y el fin de semana estaba leyendo el diario, una entrevista que le hacían a un argentino, y estaba leyendo y leo esto y parte de la entrevista dice: sabemos cómo es Argentina, un país donde hay que luchar siempre, donde todo el tiempo uno está sobreponiéndose a alguna adversidad. Después termina ese párrafo diciendo, y queremos transmitir eso en la cancha. Esta es una entrevista a Santiago Carreras, que juega en los Pumas, pero si uno recuerda las frases de Rodrigo de Paul, en el diciembre fantástico que tuvimos hace poco, decía cosas parecidas. O sea, somos un pueblo castigado, autocastigado, pero somos un pueblo castigado. Y hacia ahí es hacia donde voy. Y parte de la manifestación es que cuando dice estamos siempre en crisis. Bueno, no, siempre no, si no, no lo llamaríamos crisis. Pero hemos tenido crisis macroeconómicas recurrentes. Yo nací a principios de los 60, o sea que voy a estar hablando de estos periodos desde que yo nací. Y esta es básicamente mi vida. Esa otra manera de mostrar nuestra decadencia es pensar en este bajo crecimiento del ingreso por habitante. Y básicamente yo voy a traer mi culpable aquí, que es el déficit fiscal. Una manera de resumir la contribución de Sargent y Wallace en ese artículo es tomar la frase de Friedman de la década del 60, que dijo que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, y Tom y Neil lo transformaron en la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno fiscal, donde el Banco Central es un cómplice. Y básicamente la lógica es... hemos escuchado aquí banqueros centrales de altísimo talento, seguimos escuchando, y lo que ellos nos dicen es, si hay déficits fiscales crónicos, no importa cuánto talento haya, no lo van a poder resolver al problema. Y eso es básicamente sobre lo que quiero construir. La parte de la relación entre las crisis macroeconómicas recurrentes y el bajo crecimiento es la tarea que es parte de lo que hice yo, con otros coautores, lo que voy a mostrar, y es una relación en donde tenemos un montón de evidencia contundente para establecerla esa. El link de abajo es más difuso, o sea, en el link de arriba le pongo una confianza del 95%, el link de abajo es más difuso. Cómo hacer que las economías crezcan es un poco más complejo, tenemos menos datos, yo voy a hacer econometría de pocos puntos en algún momento, o sea que sobre ese link tengo un poquitito menos de confianza, pero tengo 2/3 de confianza sobre eso. Y esto es lo que voy a usar para pensar cómo va a ser la Argentina cuando yo me muera. Calculo que en 20 años, digamos, para que ustedes no dependan de qué es lo que estoy haciendo yo. Entonces lo que voy a hacer es documentar la tragedia primero, ofrecer un diagnóstico, que es el trabajo de Sargent y Wallace, y después usar el trabajo de Lucas para pensar, ok, ¿para dónde vamos a ir adelante? Obviamente ahí va a depender de mis supuestos, como decía Ricardo Riazo ayer, pero voy a ser muy explícito con respecto a eso. Esta es la primera parte de la documentación, la primera radiografía. Lo que voy a estar midiendo aquí es ingreso por habitante y voy a estar comparando Argentina contra varios países y voy a mostrar unas cuantas posibilidades. Acá lo estoy comparando con Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, que son, digamos, los líderes en términos, son los países ricos. Y claramente lo que vemos nosotros, digamos, desde el 50 hasta mediados de los 70, ni convergíamos ni divergíamos, íbamos como en el malón, en la parte de atrás del malón, un cómodo cuarto puesto,
pero después fue un brutal cuarto puesto a partir de la década de mediados de los 70. Y ahí es donde yo voy a marcar mi primer quiebre. Pero dice, bueno, comparar con los mejores del mundo, bueno, ok, sigamos. Esto es contra España, Portugal, Italia, que hoy son de los mejores del mundo, pero que no lo eran. Y nos pasaron rápido. De hecho, cuando yo nací, éramos más ricos que todos estos. ¿Qué pasa si además nos comparamos con la región? Aquí los tengo contra Chile, Argentina, perdón, Chile, Uruguay y Brasil. ¿Ok? Fíjense, para 1950, estos son en dólares constantes de 2017, o sea que el eje que está ahí son dólares. Nosotros estábamos en alrededor de 12.000 dólares. El que seguía era Uruguay, que estaba en 6.000, es la mitad que nosotros. Está casi igual que nosotros. Con Chile estábamos como 2 veces y media. Chile ya nos pasó. Brasil era un sexto del ingreso per cápita nuestro. Hoy está apenas un 30%, 40% abajo. ¿Okay? Esta es la parte de terapia de grupo. ¿Qué pasa si nos comparamos con nosotros mismos? Y ahora voy a usar de nuevo un modelo brutalmente sencillo. Este tiene 2 factores importantes. Es el modelo de Solow. Ayer acá, cuando presentaba Iván, decía profesor Robert Solow, este es el mismo. Le dieron el premio Nobel después, totalmente justificado, y vivió un montón, de hecho, murió hace un poquito. Es un modelo cuantitativo, eso quiere decir nos da números como respuesta, y hace énfasis en 2 motores. Aumento del conocimiento, aumentos en productividad. A través del tiempo aprendemos a hacer mejor y mejor las cosas, las hacemos más y más baratas, y entonces la economía crece. Y el segundo es que además vamos acumulando más máquinas, más tractores, más fábricas, y entonces producimos más por habitante. Como tengo unas cuantas ecuaciones, las voy a pasar muy rápido, y esas ecuaciones tienen parámetros, es decir, tienen ciertas constantes que dependen de cada país. Entonces lo que voy a hacer es voy a ponerle valores a esas constantes. Para saber los valores de esas constantes voy a usar datos de Argentina de 1940 a 1950. O sea que el ejercicio que yo voy a hacer ahora es un ejercicio que podría haber hecho mi abuelo en 1950, con un pequeño detalle que en 50 Solow todavía no había publicado el paper, o sea que tendría que haberlo llamado a Solow y pedirle las notas de lo que estaba haciendo. Pero fuera de eso, lo que yo voy a mostrar ahora lo podría haber hecho mi abuelo en el año 50. Entonces, una vez que tenés el modelo y tenés los parámetros, proyectás y decís, este va a ser el futuro de la Argentina. Estas son las ecuaciones, digo para que sepan que las conozco. Y esto es lo que hubiera encontrado mi abuelo en 1950. Ahora, en vez de poner dólares, simplemente hice el ingreso en el 1950 igual a 1, y después esto nos da la trayectoria. Fíjense, básicamente nos dice, si yo busco ahora en el eje vertical uso el 2, y busco en la curva azul, me dice que para el 72 el ingreso por habitante se hubiera duplicado. ¿Ok? Bueno, esto es lo que pasó. Bastante bueno el modelo. Pero entonces ahora ya dije, ok, bueno, vamos barranca abajo, sigamos. Ahora lo proyecto hasta el 2023 y esto es lo que pasó. Entonces uno podría decir, Solow al final tenía un modelo bueno, pero al final el modelo no sirve. Yo lo voy a interpretar. Nosotros veníamos haciendo estas 2 cosas que el modelo de Solow dice que son esenciales, que es aumentar la productividad y entonces aumentar el capital. Y con esas 2 fuerzas veníamos creciendo exactamente como este modelo simple dice, y esas 2 fuerzas las dejamos de hacer. Y entonces, claro, el modelo no explica lo que pasó, pero porque nosotros dejamos de hacer algo que veníamos haciendo. O sea, si nos comparamos con nosotros mismos antes, también es trágico. Esa es mi primera parte del diagnóstico. Bajo crecimiento del ingreso per cápita. Y, perdón, voy a volver aquí. Esto es gigantesco. O sea, fíjense que el rojo llega alrededor de un 5, el azul está arriba de 10. Eso quiere decir que si hubiéramos seguido haciendo lo que de acuerdo al modelo de Solow hicimos desde el 50 hasta el 75, hoy el ingreso per cápita sería el doble. El doble es un montón de plata, digo por si... No sentí un como para decir... Ok, entonces ahora déjeme ir a una historia de estas crisis macroeconómicas recurrentes. La manera en la que lo voy a hacer es, voy a poner ahí el ingreso per cápita. Ahora parece como mucho más raro porque está solo el de Argentina. Antes, como él tenía el de otros países, la curva se achataba toda. Y lo que voy a hacer es ir dando una por una y las voy a ir poniendo en líneas verticales. ¿Ok? Entonces, esa roja es la crisis
del 62. Una devaluación, ahí arriba dice, ¿ves? Devaluación, corrida contra el dólar, devaluación. Eso quiere decir que el mensaje de Alzogaray del 59 no prendió, porque tuvimos inmediatamente, 3 años después, una crisis. Esta no es una crisis en realidad, pero como yo quiero llevar la cuenta para los que son más chicos de cuántos ceros le fuimos sacando a la moneda, cada vez que le sacamos ceros a la moneda le voy a poner una raya vertical. Cuando pase a la siguiente, ahora esta la voy a sacar porque no fue una crisis. Esos años fueron años de inflación de un dígito. Yo estaba en el segundo grado del colegio, no sé cómo se llaman ahora, pero segundo grado de colegio primario. La Argentina no volvió a tener inflación de un dígito en un año hasta que, y cuando lo volvió a hacer, yo ya tenía un doctorado. Y estudio rápido, pero no tanto. No dejé esa vertical porque no fue una crisis. Mi interpretación de qué pasó ese año, pero eso habría que chequearlo con Juan Carlos de Pablo o alguno que es más viejo que yo todavía, es que declaramos éxito. Finalmente la inflación era de un dígito, entonces le sacamos 2 ceros a la moneda porque ya está. Esa es la primera hiper. Ahora estas ya las dejo, ¿ok? 81, corrida contra el dólar, devaluación. 82, de nuevo, más corrida bancaria, más default. 83, reforma monetaria. Ahí le sacamos 4 ceros, van 6. Pero la saco porque esa no fue con crisis, esa simplemente fue porque no cabían los precios en las máquinas registradoras. Segunda hiperinflación en el 85. Corrida contra el dólar, devaluación 87. Corrida contra el dólar, devaluación, tercera hiper en el 89. Pues ya no las voy a leer todas, digo, ya pueden leer ustedes el título, ya saben cómo viene el juego. Esta le voy a decir, es un poco rarita. Es rara en un sentido muy preciso. A principios de los 80 había un ministro de Economía que se llamaba Sigó, que estábamos empezando una corrida contra el dólar y el ministro dijo, el que apueste al dólar perderá. Y no tuvo razón. En esta crisis es la única vez que el que apostó al dólar perdió, porque acá la convertibilidad se mantuvo. Fue una crisis bancaria, fue de una naturaleza distinta, pero déjeme que pase porque tenemos que avanzar. Otra devaluación, corrida bancaria, corrida de devaluación. Ok. Esas son nuestras crisis recurrentes. Hay como unos periodos en donde no están tan concentrados. Y ahora lo que sí quiero mostrarle es el villano de la película, que es el déficit fiscal. El déficit fiscal es cuánto gasta el gobierno menos lo que recauda, más los intereses de la deuda. ¿Ok? Y esto después está dividido sobre el total del ingreso, y entonces en el eje de la izquierda pueden ver el porcentaje. Hay 2 líneas horizontales. La roja está en el 0. O sea, quiere decir que si está debajo de la rosa hay superávit. Después puse la línea negra, que es el 3%. Eso es lo que los europeos dijeron en el Tratado de Maastricht, que era ok, 3%. Bueno, lo que vemos aquí es que debajo de la roja tuvimos 2 o 3 años nomás. Y debajo de la negra muy poquito. Entonces, si uno gasta sistemáticamente por arriba de lo que gana, ¿cómo le puede ir bien? No le puede ir bien. Ni a una persona, ni a una empresa, ni a una familia, ni a un país. Lo que hice ahora es superponer sobre el déficit las rectas verticales con crisis. Y entonces empezamos a pensar, yo veo un pattern ahí, un esquema. La primera crisis es justamente cuando el pico del déficit está alto. Y ahí hay un ajuste fiscal importante. ¿Llega a superávit? No. Por lo menos de acuerdo a los estándares europeos, era un déficit razonable. Empiezan los déficits de nuevo, crisis, siguen los déficits, crisis. ¿Cuándo paran las crisis? En el 91. Llegamos casi al rojo. Una buena pregunta es si la crisis del 94... Imagínense ahora, ¿ven la curva azul? Que en el 94, 93 está tocando el rojo. Imagínense que baja del rojo y se queda debajo del rojo hasta el 2020. Una buena pregunta es si la convertibilidad no estaría viva hoy. En Ecuador es difícil sacar la dolarización. De todas maneras, yo me dejo llevar. El punto aquí es que las crisis vienen cuando viene el déficit. La otra cosa que estoy haciendo ahora es marcar en gris los momentos donde hay mejoras fiscales y menos crisis. Y ahora lo que voy a hacer en el próximo gráfico,
dejar los mismos años y dejar las franjas grises, pero mostrarles el producto. En esos 3 periodos donde claramente hubo ajuste fiscal, donde hubo menos crisis, son 3 periodos donde el ingreso per cápita subió y subió mucho. Está bien, econometría con 3 puntos es más de 2. Dentro de un rato voy a hacer econometría con 2 puntos. Aquí algo pasó. Oh, ok. ¿Por qué estas crisis? Y esta es la contribución de Sargent y Wallace. Si el gobierno tiene déficit, ¿qué hace? Pide prestado. Me parece que la slide con la ecuación se transformó en un agujero negro. Bueno, ahí había una ecuación que es la ecuación que plantean Sargent y Wallace, pero que es muy sencilla. Es una ecuación de restricción presupuestaria. Y la idea es que si uno gasta más de lo que tiene, pide prestado. Si no, no gasta más de lo que tiene. Y eso nos pasa a todos nosotros. Si yo pido prestado, después lo tengo que pagar. Para pagar tengo que tener superávit, tengo que poder tener más de lo que gasto para poder devolver la deuda. ¿Por qué no le prestarían al Estado? Bueno, porque si uno tiene déficit crónico, nunca tiene superávit para pagar la deuda. O quizá porque además se quedó sin pagar alguna deuda en el pasado. La diferencia entre el gobierno y nosotros es que el gobierno tiene al Banco Central y le puede decir, pintá dinero, dámelo y con eso financio mi déficit. Eso es dominancia fiscal. Si eso sucede, es medio que todo lo que estamos haciendo acá en un Banco Central está muy atado de manos, porque eventualmente va a haber que emitir dinero para financiar el déficit. Uno puede emitir un poco más hoy, un poco más mañana, pero uno está eligiendo entre inflación hoy o inflación mañana. Si uno realmente quiere no tener inflación o ninguna de las crisis, no hay que tener déficits crónicos. ¿Por qué default? Bueno, si lo que hago es pido prestado y después no puedo conseguir más, hago default y no pago las deudas. Es una manera de poder seguir teniendo déficit. ¿Por qué corrida contra el dólar? Y porque entonces muchas veces lo que uno hace, bueno, fijo el tipo de cambio. Bueno, al fijar el tipo de cambio uno baja la inflación por el arbitraje con los precios internacionales, pero eventualmente para poder sostener ese tipo de cambio, acabamos de tener 2 explicaciones en detalle de Uruguay y Perú antes del principio de los 90. Estaban en los slides de Adrián y de Gerardo. Pero ¿por qué ellos sí pudieron ganar la inflación y nosotros no? Porque cuando ellos aprendieron la lección de que había que tener superávit en los 90, la mantuvieron. Entonces, yo puedo frenar la inflación un rato con el tipo de cambio, que es lo que nos dicen Sargent y Wallace, pero tarde o temprano lo vas a tener que soltar y entonces vas a tener más inflación en el futuro. ¿Por qué corrida contra los bancos? Bueno, porque si yo pienso que va a haber una devaluación y el dólar va a subir y yo tengo un depósito en pesos, quiero sacarlo del banco para tratar de comprar dólares para protegerme, como decían Gerardo, que pasaba en Uruguay hasta hace tiempo. O si los bancos entonces terminan comprando bonos públicos y el gobierno no va a pagar esos bonos, entonces no confiamos en los bancos y le sacamos la plata a los bancos, si es que llegamos a tiempo. Los síntomas pueden ser muy diversos, pero el malo de la película es siempre el mismo. Son estos déficits fiscales crónicos. Entonces, dicho esto, yo escucho superávit y salto para arriba. Hace poco, ahora somos argentinos, entonces siempre nos preguntan, che, ¿qué pasa en tu país? O sea, somos muy populares cuando salimos. Y en una conferencia hace muy poco empecé la presentación diciendo, hola, mi nombre es Argentina y llevo sobria 9 meses. Porque estoy convencido, porque somos una sociedad que está adicta al déficit. Y somos una sociedad que está adicta al déficit. Porque es muy fácil decirle, es que al lado tiene un subsidio, aquel no paga los impuestos y el gobierno gasta de más. Somos una sociedad, hacemos un gran fracaso colectivo, por eso es una tragedia, y somos adictos al déficit. Entonces déjenme pasar en los pocos minutos que me quedan a lo que hizo Lucas en el 2009, un paper que siempre me gustó mucho. Y él arranca diciendo, bueno, sabemos que lo que importa para el desarrollo es el primer componente que dijo Solow, mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, más capital humano, mejores ideas. Eso es lo que hace que las economías crezcan. Capital físico es importante, pero es secundario. Y si uno obtiene lo primero, el capital físico aparece. Entonces, lo que Lucas dice, ok, no me interesa a mí, que yo Estados Unidos ya está, es rico, pero lo notable de Estados Unidos, y acá tenemos un gráfico donde el ingreso per cápita está puesto en logaritmos, o sea que quiere decir que una línea recta quiere decir que crece a la tasa constante. Estados Unidos viene creciendo
el ingreso per cápita al 2% por año desde 1875. Eso quiere decir que uno duplica el ingreso cada 32 años. Mi mamá nació cuando mi abuelo tenía 30, yo nací cuando mi mamá tenía 30. Eso quiere decir que en una generación uno duplica el ingreso. Eso quiere decir que en estas 4 generaciones uno multiplica el ingreso por 16. De esta fiesta, nosotros nos fuimos en la década del 70. Y es una fiesta, ¿eh? Entonces la pregunta que se hace Lucas en este paper es, él ve Japón, España, Portugal, Taiwán, Corea, China, la India, y dice, estos crecen a mucho más del 2. Hasta principios del siglo XX pensamos que crecer al 2 era el límite. Estos crecen mucho más. ¿Por qué pasa? Y básicamente el argumento es, no tenés que volver a inventar la rueda, podés copiar a los ricos, hay mucho que ya inventaron ellos. Cuando seas como ellos te tenés que preocupar qué inventás vos también, pero mientras tanto hay mucho para aprender de ellos. Y el modelo de él es un modelo de difusión de conocimiento, de economías desarrolladas a las más pobres. Hay 2 ideas fundamentales. Estas ideas se transmiten a través del comercio internacional. Las economías tienen que ser abiertas. Y después, reconociendo los límites de la teoría del crecimiento, Lucas dice, y hay otras condiciones que tienen que estar bien gobernados. Y lo dejó en comillas y dijo, no me meto con qué quiere decir eso. ¿Ok? Yo sí me voy a meter. Por lo menos me voy a meter con sé qué quiere decir mal gobernados. ¿Qué dicen los datos? Entonces, el gráfico que les voy a mostrar es un montón de países. Ahí está la cita de dónde. Cada punto va a ser un país. Para cada país yo voy a mirar 2 cosas. ¿Cuán ricos eran en el año 60? ¿Y cuánto crecieron del 60 al 2000? Entonces, si la idea de Lucas es que los más pobres aprenden de los ricos y crecen más rápido, quiere decir que los más pobres, que son los que están a la izquierda, tienen que estar creciendo más alto, lo que quiere decir que la relación tiene que ser negativa en los datos. Bueno, no es. Digo, es como raro todo lo que está ahí. Pero Lucas dice, ojo, yo dije que no todos los países aprovechan su potencial. Para aprovechar su potencial hay que ser abiertos. Entonces fue y buscó una definición de abiertos de Sachs y Werner. Quiero pasar rápido porque me quedan pocos minutos. Pero dijo, yo tomo la definición de ellos y ahora voy a agarrar y cada pelotita, que es un país, lo voy a poner en azul si es abierto y en rojo si es cerrado. Entonces él dice, bueno, cuando yo miro entonces, si yo saco los que no están abiertos al comercio internacional, entonces me queda esto. Y él agarra y dice, miren, esa curva roja va a ser el modelo mío, voy a elegir los parámetros para que coincidan con esa curva roja, que la curva roja me muestra cómo los países que eran más pobres después crecieron más que los otros durante los siguientes 40 años. Y está en ese grupo de puntos azules ahí abajo que dice, bueno, no sé, qué sé yo, si están bien gobernados o no, pero por lo menos lo que puedo hacer, si yo ahora me concentro en los países de Europa, y entonces ya, más allá de que a Lucas le encantaba decir que los de la Unión Soviética estaban mal gobernados, yo ahí simplemente puedo mirar si son abiertos o cerrados. Y cuando yo miro todos los países de Europa, del este y del oeste, y miro los azules, que son solo los que están abiertos, entonces tengo esta misma relación, que es la que tenía antes. Entonces Lucas nos propone, esto es lo que yo digo que sucede en economías que son abiertas y bien gobernadas. Su tasa de crecimiento, que es el 1 más G que tienen a la izquierda, es 1,02. ¿Por qué el 1,02? Porque ese es el 2% al que está creciendo Estados Unidos, el Reino Unido, que es a quienes nosotros les vamos a copiar las cosas para crecer más rápido. Pero después hay un factor de ajuste que tiene que ver cuán lejos estás vos de la frontera. Cuanto más lejos estás de la frontera, o sea, cuanto más grande es el ingreso de Estados Unidos dividido el tuyo, en nuestro caso estamos alrededor de 3 aquí, 3 veces más ricos que nosotros, entonces creces más rápido. Esto es un clarín de esperanza para países pobres. Bueno, aquí es donde yo voy a ir más allá de Lucas. Yo decía que yo voy a tener mi definición, que tiene que ver con todo lo que aprendimos con el resto de los países de América Latina. Si yo tengo déficits crónicos recurrentes, déficits crónicos, voy a tener crisis recurrentes, eso quiere decir estar mal gobernado. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en cómo hacemos más efectivo, más eficiente la fábrica, cómo abrimos nuevos mercados. Estamos pensando si tasa o dólar. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo que tener estas crisis recurrentes es estar mal gobernados. Yo voy a empujarlo más y voy a decir, si no tenés déficits fiscales crónicos, entonces no vas a tener crisis recurrentes y entonces vamos a estar bien gobernados. Entonces aquí es donde yo me subo al optimismo. Imaginemos ahora superávit fiscal de Argentina para los próximos 15 años.
Supongamos además que la economía se abre más todavía. Bueno, entonces yo aplico esa fórmula. Y yo aplico esa fórmula y puedo hacer lo mismo que podría haber hecho mi abuelo con el modelo de Solow en 1950, pero lo hago hoy. La diferencia es que yo después no le puedo mostrar qué es lo que va a pasar en los 15 años, pero les puedo dejar la esperanza abierta porque va a estar bien. Pero antes de eso, hubo 2 periodos en donde hicimos ajustes fiscales y no tuvimos crisis, de estas crisis recurrentes. El del 90 al 98 y el del 2003 al 2010. Yo puedo ir atrás, usar la fórmula de Lucas, que no tiene parámetros específicos para Argentina, salvo el nivel de ingresos de Estados Unidos dividido el de la Argentina, y ver cómo el modelo de Lucas predice la manera en la que nos fue en esos 2 periodos. Acá tienen, el de la izquierda es del 90 al 98. El rojo es la predicción de Lucas, el azul es lo que nosotros hicimos. El de la derecha es del 2003 al 2010, época de superávit fiscales. La roja es la de Lucas, la azul es lo que nosotros hicimos. Entonces, en los 2 casos no nos va tan mal cuando predigo qué es lo que nos va a pasar con el modelo de Lucas. Entonces, imaginemos que mantenemos los superávit fiscales hasta el 2035 y abrimos más la economía. Eso es lo que dice el modelo que pueden ser mis próximos 15 años. Fíjense, el número donde arrancamos es 22, estamos llegando casi a 35. Eso es un poquitito por debajo del nivel de ingreso per cápita de España. Este es un sueño posible. Tengo una comparación con países de América Latina, pero voy a terminar con estos 2. Acá pasaron 2 cosas. Dejó de estar en castellano y estar en inglés y cambió el font. Pero es a propósito. Entonces yo voy a concluir con esto, después voy a volver a hablar de estas 2 cosas, 1 minuto y medio más. Una larga historia de mal manejo fiscal crearon las crisis recurrentes en Argentina durante los últimos 35 años. El 35 es sospechoso. Estas crisis recurrentes fueron siempre muy costosas en términos de producto, empleo y pobreza. El factor fundamental detrás de estas crisis fue siempre estos déficits fiscales largos y crónicos. Los síntomas particulares de la última crisis pueden ser diferentes que los anteriores, pero la fuerza detrás de la crisis es la misma. La administración actual manejó la salida de la crisis muy bien. Sorry, it's not about Yugi. Una recuperación muy rápida, una creación de empleo muy rápida y una inflación muy baja. Por la primera vez en muchas décadas, todo el siglo XX, el gobierno tuvo 6 años consecutivos de superávit del 4%. La clave para los próximos 20 años es sostener ese superávit. Esto está en inglés y en otro font porque eran mis conclusiones de una presentación del paper con Paco en el 2010. Me dejé llevar. El superávit no había sido del 4, y estaba hablando de superávit primario, pero había sido del 3. Hubo 6 años seguidos de superávit del 3%. Y en el 2010 decía, la clave para los próximos 20 años es la sostenibilidad del superávit fiscal. No lo hicimos. Y aquí estamos. Entonces, ahora sí, me ilusiona esta idea del déficit cero, de los superávit. Y déjenme volver para cerrar de manera ya definitiva esto. Esta es una Argentina posible. Según Lucas, tenemos que hacer 2 cosas. Dejar la adicción. Dejarla todos. O sea, esto es un problema de una falla social enorme. Y si eso pasa, y mantenemos la economía relativamente abierta, ese puede ser el futuro nuestro, con un ingreso per cápita casi del doble, y mi colega Martín González Rosada en la Universidad de Itela me dice que con ese ingreso per cápita la pobreza puede estar debajo del 20%. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que te sacás un 10 porque hiciste en tiempo récord y no solo eso, ahora nos permite ir a almorzar rápidamente, pero también has ligado un tema que
el presidente Javier Milei instaló en el debate económico en Argentina, que es esta historia que nos cuenta. O sea, uno hoy está preocupado de muchas variables a la vez y cómo esas variables convergen o no, pero si uno mira la historia y los números están, los datos están, los historiadores económicos nos pueden contar, como vos lo has hecho, qué factores se destacan, qué correlaciones hay una causalidad, y si fuera distinto, qué contrafáctico, cómo sería esta realidad. Y la verdad que lo que has hecho acá, nosotros esta conferencia la pensamos como el déficit fiscal, consecuencias de política monetaria e inflación. Y vos nos has recordado que a la larga la inflación en economías inestables, en inflaciones altas, tiene impactos no neutrales. Y hay otros colegas economistas también que trabajan en el Banco Central que también han hecho estudios muy interesantes justamente en este tema. Entonces, pensando en por qué hoy en día el presidente Milei ha instalado este tema y por qué ha resonado tanto en el público argentino, creo que tiene que ver en el fondo con esto, porque la inflación es un problema, pero tenemos otro déficit que no es solo la inflación, sino la falta de crecimiento. Así que creo que las reflexiones son muy buenas. Y vos me mencionabas que una condición en tu proyección es que se mantenga el déficit fiscal. ¿Y podés contarnos un poco qué pensás al respecto? De nuevo, me he vuelto, ya como ven, ya de hace 10 años que me volví unilateral. Y en esto tengo mucho optimismo por los siguientes motivos. Cuando presentamos este libro, la Universidad de Itela, Juan Carlos Torres fue uno de los que, profesor de ciencia política en la Universidad de Itela, y que escribió un libro realmente maravilloso sobre la década del 80, estando él en el Ministerio de Economía. Y él comentó el libro. Y en un momento cerró su presentación diciendo, mire, el gobierno de Alfonsín tenía el eje político puesto sobre el juicio a la Junta. O sea, ese era Alfonsín se veía como ese iba a ser el legado. Y vamos a reconocer que desde ese punto tuvo un éxito notable. Digamos, los que no lo vieron en televisión, lo vieron en el cine hace relativamente poco. Y ese era su legado. Cuando estábamos con el Plan Austral, el legado estaba generando un desconfort en las Fuerzas Armadas que todos vimos manifestado de varias maneras, y parte de resolver ese confort fue mejorar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Pero justo en el momento donde estábamos haciendo el juicio a las juntas, era lo que estábamos haciendo, hacer solo eso no se podía, entonces tuvimos que subirle el sueldo a otros y otros y otros. Ese fue el final del Plan Austral. Es el mensaje de Juan Carlos. Yo lo que veo hoy es que lo que el juicio a las juntas fue para Alfonsín, el superávit fiscal es para este gobierno. Y tal como lo había hecho Alfonsín antes, este gobierno además lo anunció. O sea, que ganó las elecciones diciendo que iba a hacer esto. Y eso es lo que a mí me permite entonces ser optimista, porque fíjense que mi proyección es a 15 años. O sea, va a haber transiciones políticas en los próximos 15 años. Y la clave es que este mensaje quede y que perdure para el resto de las transiciones. Y creo que están casi todas las... De nuevo, ahora estoy haciendo econometría con un punto. Si a Alfonsín le fue bien, puede ser que consigamos que el superávit fiscal se transforme en el eje fundamental que deje este gobierno para la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, y los invitamos todos a tomar un receso, a almorzar, y volvemos más tarde.